Ismael, Josué, Steven y Saúl, este programa es también para ustedes. Es para nosotros que estamos digiriendo el horror de la violencia por la que hemos atravesado en un 2024 que terminó con el último grito de la certeza de que eran ustedes los que habían muerto, los que habían desaparecido. Entonces vivimos en un Ecuador cuyo año acaba de terminar hasta la última gota, con noticias de horror y de violencia. Vivimos en un país que sufrió apagones, un país que a pesar de todo resiste, un país que con todas estas noticias se levanta a trabajar y apuesta a la esperanza. Por eso abrimos enero con este tema, el de la resiliencia, y con la necesidad de hablar de poesía. ¿De qué forma la literatura puede reconstituirnos? ¿De qué manera leer un libro, comentar a un autor puede hacernos sentido frente al horror diario de las noticias que nos aturden, de las calles vacías por falta de clientes, por falta de seguridad? Entonces, ¿de qué forma todo lo que estamos viviendo es posible conciliarlo con esa fuerza que requerimos para volver a apostar a otro día en donde las cosas quizás puedan ser diferentes? Tengo el gusto inmenso, el honor gigante de entrevistar a ahora un querido amigo, Javier Oquendo Troncoso. Es un poeta que por muchísimos años yo he admirado un montón, lo he seguido, hay mucha poesía de él difundida en redes y tiene poemas de todo tipo, ¿ya? Cortos, largos, donde el amor y la soledad están de alguna manera siempre presentes, al menos desde mi perspectiva. Y recién una de las cosas hermosas que sí me trajo el 2024 fue justamente poder conocerlo, conversar con él y acordar en vivo. El encuentro de literatura, de poesía, Paralelo Cero, es una es un acto estoico que él ha organizado y presidido por ya muchísimos años y nos traen siempre poetas internacionales. Entonces, vamos a hablar con él hoy de todo esto, de qué es la resiliencia para un poeta, porque como les decía en historias, nadie sabe más de resiliencia que justamente un poeta. Y bueno, antes de llamarlo, querido Javier, bienvenido, ya te veo por aquí, te llamo en un minuto, estaba aprovechando a hacer la introducción, a que te conozcan las personas que ya van a ir entrando, que te conozcan un poquito. Entonces quiero presentarte, voy a leer una introducción para no olvidar algunos aspectos importantes tuyos y luego voy a entrar de lleno a que entres y a empezar este diálogo maravilloso que me tiene muy ilusionada. Tengo aquí mi polla. Eh, bueno, lo primero es Javier Oquendo Troncoso, nació en Ambato en 1972, es periodista y doctor en letras y literatura con estudios de edición de libros en Madrid, profesor de literatura y letras. Ha publicado dentro y fuera del país en los géneros de poesía y literatura infantil. En poesía, desde 1993 ha publicado diversos libros, ¿no? Eh, Me parece que son alrededor de 11. Eh, Estos libros tienen una característica, ¿no? Por un lado, él publica sus propios poemas, pero por otro lado, él también hace un interesante trabajo de antologías, ¿no? De poesía y de estudios de poesía. Entonces, también hay un aporte al estudio de la poesía y eso es interesante de destacar. En el año 2022 publica con El Ángel Editor una bellísima selección de su huella lírica de todos estos años de oficio, desde 1993 hasta justamente el 2022, de diferentes textos. La portada es bellísima, es un libro que lo pueden conseguir en algunas librerías de Guayaquil, si es que están en Guayaquil, como La Española, Madriguera, con Casa Morada también lo pueden conseguir. Y bueno, eh,
vamos a revisar un poco el espíritu. No vamos a desglosar el análisis del libro, pero sí vamos a desglosar el espíritu de la poesía que subyace también en esta selección de poemas. Javier Oquendo fue seleccionado entre los 40 poetas más influyentes de la lengua castellana en El Canon Abierto, antología publicada por Editorial Visor en España. Integra importantes antologías hispanoamericanas de poetas de su generación, como la concebida por el poeta chileno Mario Meléndez, publicada en Italia en edición bilingüe. Oquendo es organizador, como les comentaba, del Encuentro Internacional de Poetas Poesía en Paralelo Cero en el Ecuador. Es director y editor de la firma editorial El Ángel Editor, que ha editado más de 150 títulos de autores ecuatorianos e hispanoamericanos. Justamente en el marco de la publicación del libro de Sonia Manzano fue que lo conocí, fue muy grato compartir con Sonia, con esta gran poeta y narradora ecuatoriana que ha estado ya un par de veces en nuestros en vivos y que ahora pues él acompañó como editor del Ángel Editores al lanzamiento de esta hermosa novela que ya comentaremos. También ha sido organizador de las 4 ediciones de las Jornadas de Poesía Joven del Ecuador. Ha participado de encuentros poéticos y literarios en España, México, Colombia, Chile y Perú. Parte de su obra poética ha sido traducida a el italiano, francés, inglés, portugués. Tiene algunos premios, tanto nacionales como internacionales. Bueno, en premios nacionales está el Pablo Palacio en cuento, el de poesía en 1933, el municipio de Ambato en 1999 le concede la condecoración Juan León Mera, tan merecida por la difusión de su obra literaria y de difusión. En fin, uno de los poetas latinoamericanos de su generación con mayor difusión internacional. Así que si no lo conocían, corran a leerlo. Les comentaba que está muy difundida su literatura en el internet y también pueden encontrar su último libro en algunas librerías de nuestro país, como les comentaba, La Española, Madriguera, Casa Morada, entre otras. Lo voy a invitar. Hola, Luis Felipe, Denise, qué lindo que están entrando todos. Hola, hola. ¿Qué tal? Veo un Hola. hermoso y cómodo sillón. ¡Qué metafórica entrada! ¿Sí me escuchas, Te Mariela? escucho muy bien. ¿Cómo es? Bueno, pues qué alegría estar en tu programa. Yo muy feliz aquí de compartir contigo en un programa que lo he visto, creo que todos los programas he terminado viendo de tus en vivos, ¿eh? Te lo Así agradezco que mucho. Es un honor para mí que me digas eso. La verdad es que procuro difundir la literatura, dar a conocer diferentes perspectivas de los escritores y es para mí un regalo hablar con cada uno y hoy, esta noche contigo, es algo que estaba esperando, como sabes, desde hace un montón de tiempo. yo también, muchas gracias por la invitación, qué alegría. Gracias a ti, espero que sea la primera de muchas, porque siempre alrededor de estos temas hay tantas aristas que analizar. Hoy tenemos un enfoque bastante duro, pero necesario, como es el de cómo reconstruirnos después de tanto horror, de tanta violencia, eh, y cómo la poesía, cómo el espacio de la escritura tiene un lugar en esta historia tanto individual como colectiva que estamos viviendo. Entonces te voy a hacer primero, para calentar motores, una pregunta muy plana. Yo tengo mis apuestas sobre qué es lo que me vas a contestar, pero vamos a ver si gano o pierdo, te voy a dejar toda la respuesta para ti. Y la pregunta es, Javier, has dedicado una vida entera a la poesía, pero ¿para qué sirve la poesía? Ujú. Eh, pues para, para nada de lo que la gente pretendería que sirva, ¿no? Es decir, eh, no es una empresa,
fiduciaria que crea eh, cantidades de dinero y que va a dar de comer a millones de personas. No es un lugar comercial. La poesía sirve, digamos, primero para demostrar la sensibilidad de los seres humanos. Y además en unas épocas en donde somos antisensibles, ¿no? Somos seres que ya no pensamos en nosotros. La poesía serviría entonces para, digamos, hacer que los sentidos y que los sentimientos, que las sensaciones vuelvan a tener una relación natural, eh, sobre todo con el humanismo y con los otros seres, ¿no? Con las otras personas. Yo creo que es una forma de acercarse a la naturaleza de los seres humanos y también a la inteligencia. Qué hermoso lo que dices, he anotado algunas frases. Realmente esa inutilidad es muy importante de abordar porque nos lleva justamente a esa otra dimensión a la que debemos acceder los seres humanos. Bueno, quizás la palabra debemos es muy rigurosa en este caso, pero sí, que necesitamos más que debemos, ¿no? Guillermo Bianchi te dice abrazo grande desde Buenos Aires. Gracias, Guillermo. Aquí te mandan un abrazo, Javier. Y qué lindo todas las personas que han entrado. ¿No? Fabricio, Tiago y tantas personas. Viajero, Lorena. Qué lindo verlos a todos. Gracias por estar. Y les recuerdo pueden hacer preguntas. Lo hermoso e interesante de los en vivos es que todos ustedes pueden justamente participar. Chévere, al Bugo desde Zipairá. Qué lindo, qué hermoso y qué cantar este nombre. Realmente aquí seguramente algunos de ustedes tienen alguna pregunta o si conocen la trayectoria y el material de poesía de Javier, pues nada, feliz de que incluyan preguntas aquí para él. Y hasta mientras yo tengo otra, ¿no? Que es, bueno, justamente retomando el tema de la resiliencia, te cansaste, sabes, la palabra ha estado tristemente de moda desde el 2020, pero sigue siendo necesario, desgraciadamente es necesario hablar de este valor humano, ¿no? Sobre todo después de un 2024, como comentaba yo al inicio de este programa, tan lleno de violencia, de apagones, un 2024 que hasta el 31 de diciembre nos hizo estremecer y llorar de impotencia con la noticia de los entonces 4 niños desaparecidos que luego se confirmó que habían sido asesinados, Ismael, Josué, Steven y Saúl, a quienes he dedicado simbólicamente este programa. Entonces, Javier, ¿de qué manera la poesía te ha acompañado y te ha ayudado a superar tiempos difíciles, pero también de qué manera la poesía puede ser un grito social, de qué manera la poesía nos puede ayudar a resistir? Sí, efectivamente, yo siempre he dicho y he considerado que la poesía es una forma de resistir. Bueno, la poesía en esencia es resistencia, ¿no? Eh, Porque ha estado digamos, en los peores momentos, en las peores crisis de la humanidad, cuando pareciera que la historia del pensamiento o que la historia en sí va a terminar, ¿no? En los momentos apocalípticos más duros, la poesía ha resistido y además ha hecho memoria, ¿no? Es decir, ha sido eh, un texto destinado para la memoria, cosa que me parece maravilloso, porque la memoria y la estética, o la historia y la estética, se juntan en el poema, digamos, para dar testimonio, ¿no? Yo sí creo que crisis y creación han estado siempre de la mano, y también creo que la, 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 digamos, el refugio de todos los seres humanos
debería tener relación con el arte. Eh, porque, digamos, el arte es una manifestación noble del espíritu, es lo único que nos queda, ¿no? Lo único que nos queda en medio de este mundo eh, que cada vez se nota más que está perdiendo el valor, digamos, el valor humanista, ¿no? Entonces, el discurso poético a mí me parece que es el refugio que debemos buscar o al que debemos acudir todos los seres humanos, no solo los poetas, sino todos, ¿no? Eh, Tratar de encontrar en el arte, en la sensibilidad a través del lenguaje o de cualquiera de las manifestaciones artísticas, encontrar eh, la figura de la resistencia para llegar a algo eh, más humano. Fíjate tú, ¿no? Qué pena que estemos hablando de esto, además en estos momentos y en estas circunstancias, que además te quiero agradecer, Mariela, por, por haberme invitado a este programa en donde estás dedicando el programa Los Cuatro Niños de Guayaquil. Todos estamos absolutamente conmovidos por esta terrible situación que estamos viviendo. Así es, y me quedo con tantas verdades que has mencionado. La poesía como refugio es algo que me resuena un montón, porque siento que sobre todo eso es lo que hemos perdido, ¿no? La violencia nos está expulsando de esa sensación de hogar que debería dar una patria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos restituir ese refugio? Y la primera respuesta es solo desde el arte, y solo el arte nos queda. Me encanta también lo que has dicho, que la poesía, cuando todo parece que ha acabado, ella ha resistido, ¿no? Y la poesía como memoria. Entonces, se liga mucho todo lo que estamos comentando. Cornejo Angelita dice, yo gozo ante un trabajo artístico bien realizado del poeta Oquendo. También te manda Javier Alvarado, te dice, de Panamá para Javier Oquendo. Qué hermoso, muchas gracias. Muchas gracias a todos, qué alegría. Sí. En tu última publicación, El tiempo y las alas, incluyes también un ensayo autocrítico y reflexivo en torno a la semilla poemática. No lo he leído todo, ya voy a ir a eso, no quiero dar la impresión de que es un libro que todavía no alcanzo a leer y estoy muerta de ganas de leer tu ensayo autocrítico, pero en algunas entrevistas encontré y me llamó la atención que allí tú señalas, y te cito, un poeta es un ser hecho de los otros, con los otros y finalmente para los otros. Me llamó muchísimo la atención de qué manera registras esa experiencia del mundo en tu poesía. Bueno, es un ensayo en donde yo hablo sobre la niñez como, digamos, el espacio de la felicidad y del asombro, que se parece mucho al espacio de la poesía en mi vida. O sea, la poesía en mi vida tiene esas dos características, eh, la felicidad y el asombro. O el asombro como felicidad o la felicidad como asombro, ¿no? Eh, um, y entonces comienzo a entablar, digamos, un diálogo eh, con la relación que yo he hecho obligadamente o a la fuerza con el universo de la poesía. No solo la poesía como un oficio, sino los poetas, ¿no? Y los poemas. Eh, es decir, cómo, digamos, he querido construir, ¿no? Mi vida alrededor de, de estos, de estas personas, de estos artistas o de estos seres sensibles que, que tienen como tema principal en la vida el leer poemas, el hablar sobre la poesía o el escribir
textos, ¿no? Textos poéticos. Y yo creo efectivamente que quien no lee poemas no puede tampoco escribir poesía. Eh, quien no tiene una relación directa con el género, ¿no? No podría entablar, digamos, un, un texto, hablar, digamos, escribir un texto poético si es que no es con los otros, ¿no? Nosotros no somos seres solitarios, ni anacoretas, ni náufragos, digamos, ¿no? Y, y hemos vivido, digamos, o estamos viviendo una realidad social, eh, digamos, en este momento terrible, pero siempre hemos tenido que adentrarnos en el universo de los otros. Los otros tienen nuestros discursos, o nuestro futuro discurso, ¿no? Nuestro futuro poema. Entonces, un poco hago esa analogía, esa interpretación en el ensayo que está como un epílogo en este libro. Qué interesante. Ahora, quizás llevado de la mano de esta pregunta, siento que también lo que haces con Paralelo Cero es traer la poesía a la vida, a la narrativa de la vida, ¿no? Entonces, tú mencionas que para escribir poesía hay que leerla, pero también el hecho de interactuar, conversar, tener una relación tan vivísima como las vimos a través de redes, tan hermosa y fraternal con tantos increíbles poetas que participaron en el festival. Eso también te da, digamos, esta idea de, no sé, de compartir social y estás en la poesía no solamente solo escribiendo un poema, sino que estás en comunidad. ¿Qué me puedes decir de esto? Claro, bueno, los poetas son, digamos, un, un grupo de insatisfechos. Primero, yo creo que todo poeta es un ser insatisfecho. No se puede satisfacer, porque el rato en que se satisface, digamos, deja de buscar y por lo tanto el que deja de buscar deja de crear. Eh, Son seres que tienden también a la soledad, eh, a la relación con el paisaje, con el asombro y con el lenguaje sobre todo, ¿no? Eh, digamos que son situaciones que un poco jalan hacia, hacia el hecho de estar solos, pero al mismo tiempo son seres llenos de asombro, de sorpresas. Y a mí me ha gustado mucho, te cuento, porque por lo general he oído en muchos, digamos, en muchas situaciones, en muchas circunstancias, a los poetas que rechazan a los del gremio. O sea que, digamos, no, se repelen entre ellos. Pues a mí en general me gusta el mundo de los poetas, y lo que se conversa, lo que se dice, lo que se siente. Es un gremio que tiene unos temas que probablemente solo se podrían entender si es que los comparten entre la gente parecida, ¿no? La gente que está, digamos, en los mismos problemas, buscando las mismas situaciones, buscando lo imposible, ¿no? Eh, Dejándose llevar por unos temas que parecería que no son importantes para las mayorías. O como decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Esa inmensa minoría, ¿no? Un pequeño grupo, un grupo que digamos está reunida en un gremio buscando lo imposible. Qué hermoso todo lo que has dicho aquí, pues Luis y Felipe, dice Javier, disfruto de escuchar tus reflexiones, como lo hice desde la primera charla, enriquecen la vida. Y eso es lo que yo también sentía, igual que él, mientras te escuchaba, cómo Muchas gracias. tan profunda devuelves la calma
y es como que vas situando las cosas en un orden. Me encantaría saber aquí quiénes han sentido también que de alguna forma la poesía los ha convocado para traerles por un lado calma, por otro lado ha sido refugio, de qué manera los ha tocado la poesía. Me encantaría leerlos y lo podrían comentar aquí por escrito si desean. Me gusta también, Javier, que comentas esto de que no siempre el ámbito social de la poesía es todo paz y amor, hay unos egos tremendos, a veces entre poetas se destruye. Hace poco conversamos con Raúl Vallejo, justamente en el lanzamiento de Sonia, que empezó un poquito más tarde, fue maravilloso eso porque tuvimos mucho tiempo para conversar, asentarnos en el lugar, profundizar en el momento. Y este, en este lanzamiento hermoso de Sonia Manzano y su última publicación de novela, qué incansable que es ella, qué admirable, conversaba con Raúl Vallejo sobre este tema de las cancelaciones a los poetas. Y él decía, bueno, creo que es importante separar al poeta o al escritor en general de su obra, ¿no? Y me hacía una reflexión súper interesante. Tú no dices, a ver, veamos si el ingeniero, ¿no? Que te va a construir una obra, cómo es con su familia, cómo trata a su esposa, ¿no? Pero, y de qué va entonces ese tipo de análisis con los artistas, ¿no? Y decía, Rambo era un pésimo ser humano, pero no podemos hablar mal de su poesía, ¿no? Entonces, por allí el hecho de que las relaciones a veces sean fáciles, de todas maneras, da cuenta de que hay que tener la objetividad de igual apreciar la obra. Y yo veo que eso es algo que tú estimulas mucho, ¿no? Más allá de los individualismos, revisar las obras. No sé si quieras comentar algo al respecto. Mm. Bueno, claro, esto está casi de moda y no solo en el gremio, digamos, de los poetas, sino en general, ¿no? La idea de cancelar mediáticamente a otro, las competencias tan rápidas que ha creado un poco también el universo de la nueva comunicación, de la digitalización, de la de la inmediatez, perdón, de la rapidez a la hora de crear, por ejemplo, ídolos de barro que luego los mismos creadores se encargan de destruir y, y las polémicas que suscitan las redes sociales, etcétera, ¿no? Y lógicamente la poesía ha estado presente en estas situaciones. Pero lo importante de los creadores, fíjate, es que queda el texto, queda la obra allí, pese a las rencillas, a los tratos mediáticos digitales, a las posiciones políticas o estéticas o a las enemistades, eh, la obra permanece y, digamos, habrá, ¿no? una, una minoría en medio del escándalo mediático que se acerque a la obra, ¿no? Es interesante eso. Eh, Me gusta pensar en la reflexión, en el adagio bíblico de por sus obras los conoceréis, eh, porque pienso que la obra, digamos, inclusive se llega a divorciar del propio autor en el momento en que el autor interactúa como para salvarse mediáticamente, ¿no? eh, pero es parte, fíjate, y además es parte y en la historia de la literatura se ha repetido estas situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, un Francisco de Quevedo y Villegas en el siglo de oro, en el siglo XVI, ¿no? Sacando de la casa a Luis de Góngora, desterrándole de Madrid, ¿no? Obligándole a que se vaya a Córdoba. O Neruda y Huidobro y Pablo de Roca, ¿no? Poniéndose hasta apelativos, hasta calificativos así tremendos,
en medio de unas disputas y de unas, como llama una periodista chilena, de unas guerrillas literarias, ¿no? Pero pese a eso, digamos, también enriquece porque uno se da cuenta de que hay un apasionamiento, que hay una pasión muy parecida a la del deporte, ¿no? Digamos, conservando la minoría. Pero hay una pasión interesante dentro de todo esto, ¿no? Una, una pasión loca por la literatura. Qué hermosa reflexión y qué interesante entender también el mundo poético desde esta perspectiva de que no es una cosa bucólica, no es una cosa idealista, pero dentro de estas contradicciones de que por un lado es un refugio, por otro lado también es un medio donde puede darse una situación violenta, siempre es un lugar donde, como tú mencionas, el texto permanece y donde a pesar de estas rencillas la obra permanece. Me quedo mucho con esas ideas. Lore Salazar dice, el paralelo cero abre la puerta a diálogos distintos en nuestra región. No prevalece el diálogo de la desigualdad y la desesperanza, sino una mirada de la realidad sensible desde el arte. Qué hermoso que tú hagas eso posible, Javier. No, gracias. Gracias también a la gente que ha estado apoyándonos desde hace tantos años, ¿no? Fíjate que son 16 años y, y además no he sentido el paso del tiempo y tampoco he sentido mucho la importancia que en verdad tiene el encuentro, no solamente en mí o en los poetas participantes, sino también en la gente que ha leído y ha escuchado y que se ha identificado. Es una generación completa de personas que ya han vivido el paralelo cero, ¿no? O sea, los poetas eh, que tienen 30 o 40 años ahora, aquí en Quito, bueno, y en varios, y en el Ecuador y en América Latina, digamos, han, han visto pasar a muchísimos grandes poetas por el encuentro paralelo cero y ha sido realmente creo que un interesante lugar, eso, ¿no? Un lugar, un refugio eh, en medio del clima polémico, de la tragedia, del drama cotidiano, ¿no? Ha sido un bonito lugar para refugiarse. Es un lugar paralelo cero, un lugar, un espacio para refugiarse. Aquí Martí Arauzo dice, inmensa alegría estar presentes en este maravilloso encuentro, estimado Javier Oquendo Troncoso, desde Perú, mi cálido saludo y cercanía. Gracias, Martí. Muchas gracias. Gracias. Y qué hermoso Qué gusto. también sentir tan cerca a una comunidad que te sigue, que te apoya y que está en comunión con la poesía y con la sensibilidad que requieren estos tiempos, porque creo que solo desde esta sensibilidad es posible algún futuro. Y en ese sentido, ¿por qué insistimos con Paralelo Cero? Tú has dicho algunas cosas de Paralelo Cero, pero también me gustaría que comentaras quizás algunos detalles. Has agradecido aquí a personas que a lo largo de 16 años te han apoyado y que te han permitido no sentir el peso de esos años, ¿verdad? ¿En qué sentido ha sido posible para ti resistir, tener resiliencia a lo largo de tantos años para que perdure algo que en nuestra ciudad y en nuestro país, obviamente, porque el cero es más de Quito, pero obviamente de nuestro país es difícil, digamos que resista el tiempo por todos los, no sé, desde trámites burocráticos, falta de dinero, Claro. ¿cómo ha sido posible para ti resistir? Ujú. Bueno, aquí tiene que ver eso que antes te decía de la pasión, que es una pasión. Hay gente que habla de la poesía, digamos, entre irónica y realmente, y dice que la poesía es un oficio vano, un oficio de vagos, un, digamos, un lugar eh, en donde no hay rédito
reales, ¿no? Eh, e inclusive, bueno, se llega a decir cosas que tienen que ver con ciertas características de algunos poetas que en la historia de la literatura han despertado polémica, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el Paralelo Cero, primero se ha encargado de presentarle al Ecuador a los ojos al menos de Hispanoamérica, a los grandes poetas nuestros y también a los poetas mm, jóvenes, y ha hecho un intercambio de voces. Hemos tenido la suerte de tener a los grandes poetas hispanoamericanos y mundiales acá en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, porque además es un encuentro itinerante. Además se caracteriza también por tener, eh, por estar respaldado por una editorial que es el Ángel Editor, y que el Ángel Editor es una editorial especializada sobre todo en poesía, que lo que hace es publicar a las grandes voces ecuatorianas e hispanoamericanas y de homenajear en vida a los grandes autores también de Ecuador y de América Latina. Eh, de ser un festival inclusivo, que eso me gusta decirlo, porque muchas veces los organizadores de festivales se jactan de, de escoger, de curar desde una perspectiva un poco elitista. A mí me gusta pensar que la poesía es un bosque, ¿no? Y que hay árboles de distinto tamaño y además hay matitas y hay plantitas pequeñitas. Así también hay árboles grandes y florecidos y troncos gigantescos, ¿no? Y todos ellos conforman el bosque. Entonces yo pienso que el Paralelo Cero es ese bosque de poetas, ¿no? Como diría Jorge Enrique Adún, de aficionados, perdón, de principiantes y no de aficionados, de jóvenes y de grandes poetas que han tenido ya una relación con el género y con la poesía y que han publicado eh, muchos libros en todos los países, han sido traducidos y tienen premios en todo el mundo. Entonces, yo creo en eso, ¿no? Y siento que el Paralelo Cero es un lugar, además, democrático, artístico, una gran familia. Y me siento, digamos, orgulloso de haber aportado y de no haberme desmayado, de no haberme cansado, y de no haber hecho mi obra en solitario y, digamos, aislarme, sino de haber tenido esta relación con los otros, esta gestión cultural. Así es, y ojalá no desmayes nunca, que no nos quedemos sin este hermoso festival que nutre tanto a nuestro país y a Latinoamérica. La poesía no es solamente rima, impulso, has hablado de diferentes trayectorias de poetas, poetas que quizás tienen una mayor trayectoria y otros que están comenzando, ¿no? Sin embargo, ¿qué podrías decir tú sobre cómo trabajas la estructura de un poema o sobre la construcción de poesía contemporánea, por ejemplo? Es decir, ¿cuál es la diferencia de la poesía contemporánea con la clásica poesía de amor que todos hemos escuchado de manera popular y de qué forma tú haces esta curaduría para escoger poesía que resuene, que tenga algo nuevo que decir y a la vez que como tú trabajas la poesía, es decir, este triángulo de cuál es tu concepto de la poesía hoy, cómo la construyes tú y cómo la seleccionas para el festival. Bueno, los poetas, creo que casi todos saben que hay muy pocos temas para escribir, que son temas, digamos, que ya se han repetido, que han estado siempre presentes. Los misterios filosóficos, los problemas ontológicos, los problemas del ser, los problemas de
del ser superior, del poder, eh, la muerte, ¿no? El misterio de la muerte y el misterio del amor, como lo citaste. Eh, pero lo extraordinario del arte es que, pese a que hay pocos temas, esos temas en el arte se pueden tratar desde lo figurativo, eh, desde lo formal, ¿no? Y eso es lo que hace un poco el arte en general y la poesía en particular con el lenguaje, ¿no? Eh, Entre la poesía clásica y la poesía contemporánea, digamos que lo que ha habido es una búsqueda de nuevas formas, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho un soneto de Rubén Darío que comienza, el título es Yo persigo una forma. El ser humano a veces cree que está persiguiendo, digamos, un ideal o el amor, ¿no? Pero en realidad, y los artistas lo que probablemente buscan es decir lo mismo, pero de distinta manera, ¿no? Con una forma particular. Eh, um, que el sujeto artístico trate el tema, el problema de los temas de manera distinta. Entonces, lo que se ha hecho entre lo clásico y lo contemporáneo es una búsqueda de nuevas formas, ¿no? De romper los convencionalismos, las estructuras caducas, las estructuras que ya como se repiten, se vuelven lugares comunes, ¿no? Las frases ya hechas, las que ya conceptualmente no suenan, que ya no poseen el poder que tuvieron en algún momento. Eh, digamos, todo eso combinado, ¿no? Crea una nueva versión temática, ¿no? Una nueva versión de sí mismo. Y claro, bueno, en los últimos 20 años, 30 años, hemos vivido unos cambios así bruscos, rápidos, unas formas de comunicación distinta, eh, rápida, mediática, la digitalización, absoluta casi de todo ya. Y esto ha creado, digamos, unos unas formas de decir, ¿no? Unas formas de leer también distintas, ¿no? Eh, se ha notado, por ejemplo, que la novela contemporánea es más leve, más breve, más rápida, que la poesía debe de estar eh, no solamente encaminada en el discurso clásico, formal, sino que debe meterse con todas las estructuras, inclusive con la prosa, ¿no? Eh, es decir, eso es lo que yo creo que es el artista sobre todo, ¿no? Alguien que busca la forma de romper y de romperse también. De romper y de romperse. ¿Y cómo haces eso en un aula de clases? ¿Cómo llevar la poesía y su magia al currículum? Yo soy profesora de literatura, tienes que darme alguna Yo receta. también. Bueno, yo siempre creo que cuando el profesor eh, es un apasionado de lo que está enseñando, se nota y el estudiante comienza, digamos, a reconocer esa pasión en él. Por eso, eh, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer como profesor para el estudiante es hacerle saber eh, su experiencia propia con unos textos, con unas obras de arte eh, y tratar de transmitirle esa pasión para que luego el estudiante busque sus propias obras. Una de las características, digamos, que a mí que creo que debe
tener a un profesor es leerles en voz alta. Eh, la voz alta es muy, muy importante para transmitir. La transmisión de la voz es maravillosa, ¿no? Mucho más que mandarles a leer, para que se abra el, eh, el panorama, ¿no? Para que uno diga, bueno, eso que escuché, que se quedó sonando, ¿no? Que se quedó en el aire, eh, a lo mejor puedo conseguirlo cuando lea en voz baja o en mi intimidad. Porque crear lectores es difícil y ahora es mucho más difícil, ¿no? Porque somos lectores digitales y, lectores rápidos. Porque bueno, si fuera solo digital, pero bueno, eso quiere decir que si es que una persona se queda en una misma página 15 minutos, es increíble. Pero la gente ya no se queda 15 minutos en una misma página. La gente se queda 30 segundos, 45 segundos y pasa, ¿no? Es la figura del dedo índice sobre el TikTok, sobre el Instagram mismo, ¿no? Los videos, eh, la rapidez, la inmediatez, ¿no? Esto que Italo Calvino eh, llamaba las propuestas del fin de milenio, ¿no? Que tiene que ver con la levedad, con la rapidez, ¿no? Y tenemos que estar frente a eso. Entonces, claro, frente a la pantalla, un libro eh, representa como algo anacrónico, como algo antiguo. eh, entonces yo creo que salva la voz, la voz del profesor, ¿no? Leer en voz alta, además, es un acto de amor, ¿no? Es un acto de relación absoluta. La voz es lo primero, ¿no? Es primero que la vista, ¿no? Entonces es importante relacionar eso. Por eso la poesía es muy, muy, muy importante en la relación, ¿no? Y el hecho de leer en voz alta, los recitales de poesía, las lecturas de poesía, los festivales de poesía, son importantes. Es una de las cosas que más se disfruta, así es. Y que ahora también es interesante la parte positiva de las redes, porque hay un lado oscuro innegable, pero la parte Claro. positiva lo podemos a veces ver en diferido, podemos ver justamente y escuchar y sentir la poesía desde una pantalla, que no es igual que en vivo y en directo, pero eso, podemos acceder al performance de la lectura en voz alta, ¿no? Entonces, estamos llegando al final de nuestro en vivo. Yo estoy súper conmovida por tus respuestas. Siento que la educación sigue siendo también otro puntal importante para resistir y que no es poca cosa lo que se hace desde, desde la organización de un festival, desde la escritura de un poema y desde el aula de clases, ¿no? Es allí donde se va construyendo el sentido de vida, ¿no? De un individuo. No sé si es compatible la poesía con la vida cotidiana. ¿Cómo haces tú para hacerla compatible? Bueno, no sé si estoy de acuerdo, pero antes de eso solo te aclaro que yo soy un fanático también de las redes sociales. Sí, Es decir, yo también creo que las redes sociales pueden efectivamente hacer cosas con relación a la nueva lectura, digamos, ¿no? A la rapidez, a la cuestión de la lectura en un tiempo, digamos, corto, ¿no? Y frente a la rapidez del nuevo lector. Eh, bueno, la vida cotidiana y la poesía. Fíjate que he tenido mucha suerte en la vida. He dado clases de literatura desde hace muchísimos, muchísimos años de, a estudiantes de colegio y universidad. Y, luego he trabajado mucho en la gestión cultural y he sido editor. Es decir, estos tres momentos
de los oficios tienen una relación con la poesía, en mi caso, tremenda. Entonces yo he vivido literalmente con la poesía y con los que la hacen, los que la crean, los poetas, el universo de los poetas. Eh, y he vinculado literalmente mi vida con con estos afanes, ¿no? Eh, la- claro, la gente suele decir que lo cotidiano no es poético en la actualidad, sobre todo, ¿no? Ya no vivimos un mundo, digamos, bucólico o asombroso, ¿no? Pese a que sigue, sí, la naturaleza sigue ahí, digamos, presente, manifestándose, eh, y también, digamos, la arquitectura, la, el arte contemporáneo ha despertado cierta curiosidad y cierta sensibilidad distinta en en los seres. eh, Cada vez se vuelve más complicado porque la gente, digamos, ha perdido la capacidad de asombro. Antes yo decía que los jóvenes han perdido la capacidad de asombro, pero yo creo que en la actualidad casi todos hemos perdido esa capacidad de asombrarnos, ¿no? eh, Nos asombramos menos, al menos. Y entonces, como nos asombramos menos, también queremos leer menos poemas o que haya una vinculación con el poema y y la cotidianidad, ¿no? A nosotros bueno, yo soy editor y entonces leo casi todos los días poemas que llegan a la editorial, o trabajo en una librería gigantesca en el Fondo de Cultura Económica, rodeado de libros, ¿no? Y casi todos los días me visitan poetas, escritores, gestores, artistas, ¿no? Entonces tengo una relación con, con el gremio impresionante. Qué hermoso que hayas hecho de la poesía tu vida cotidiana. La verdad es que yo también tuve que hacer eso de la mía, la literatura en general, ¿no? Hemos hecho de la literatura nuestra vida cotidiana porque es la única manera de existir que yo encuentro posible, la verdad. Así que te entiendo y qué hermosa manera de vivir y qué privilegio. Y sí, de ahí surge también la necesidad de poderlo transmitir, de poderlo compartir. Eh, Te manda saludos Merchan, poeta educador. Dice saludos Javi, maravillosa entrevista. Gracias por lo que me corresponde de maravillosa entrevista. Me alegro mucho. Este mes estamos justamente comenzando los en vivos, nuestras conversaciones literarias. Me encanta que en el mes del cumpleaños de Javier estemos inaugurando este en vivo. Ya sé que es el 20 de cumple, ¿verdad? El 22, El el 20. 22. Perfecto, ya. Ahí te mandaré mis saludos. Pero bueno, hemos inaugurado contigo esta serie de en vivos y me encantaría que estuvieran atentos a los que vienen. Todo este mes vamos a estar hablando desde diferentes perspectivas de la resiliencia y la historia también. Esta la historia y la cultura. El próximo martes vamos a tener con Oscar Vela también esa conversación. Eh, con María Sol Pons y varios escritores, ¿no? Vamos a tener estoy muy contenta de invitar también a Víctor Cabezas con 7 juicios de la historia, es decir, vamos a abordar diferentes temas de la historia y por eso me encantaría que nuestra última pregunta tuviera que ver justamente con esta idea, esta relación entre la historia y la literatura, que es algo que a mí me parece más complejo, ¿no? ¿Cómo, de qué forma es posible incluir un dato histórico, un contexto histórico en un poema? ¿Tú lo has hecho? ¿Hay algún poeta que tú conozcas que trabaje de manera quizás más dedicada a esa relación historia, emoción, poesía en general? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, la historia se ha escrito en poesía, ¿no? Acuérdate que en Occidente los primeros grandes poemas fueron épicos y la épica y la historia tenían una relación, bueno, prácticamente eran lo mismo, ¿no? Con todos los instrumentos
entrega la poesía, como por ejemplo las exageraciones, las comparaciones, pero eran historia, ¿no? Y yo creo que en los momentos actuales los poetas se deben efectivamente a su tiempo. Y digamos, inclusive los poetas que pretendiesen trabajar sobre un momento de la historia en el siglo XXI, digamos, se va a ver reflejado el tiempo del poeta en cualquier tipo de descripción histórica. Porque la poesía es eso, no es parte de la historia. Si no es la historia misma, imagínate las metamorfosis de Ovidio y la Ilíada y la Odisea, por poner esos tres libros fundamentales, ¿no es cierto? Son libros que tienen una vinculación absolutamente ligada con la poesía y que son escritos en poesía y que tienen que ver con la historia de Occidente, es decir, con lo que es la historia de Occidente, o es lo que tenemos de unos fragmentos, una parte de la historia de Occidente. Me quedo con un montón de temas para pensar, me voy con un cansancio en el corazón con todas tus reflexiones y palabras. He aprendido un montón de esta conversación contigo, te lo agradezco infinitamente y espero que con estas palabras, con estas reflexiones, nuestro día a día se parezca más a un refugio y que no nos expulse tanto la violencia que nos acecha y que está todo el tiempo ahí como un ruido que no nos deja y que nos amenaza constantemente. Espero que de alguna manera el repensarnos desde la poesía nos permita también reescribir, no sé si la historia, ¿verdad? Esos sismos creo que ya no siempre son posibles de perseguir, pero al menos nuestras historias, ¿no? Nuestros contextos, desde nuestras luchas personales y sociales, recordar que nuestra voz importa, ¿no? Por más cursi que pueda sonar eso, creo que es igual necesario decirlo. Así que te lo agradezco mucho, agradezco a todos los que han estado aquí presentes escuchando esta maravillosa charla y a todos los que sé que la van a escuchar en diferido, porque es el mejor momento. No dejen de poner sus comentarios, de seguir todos estos en vivos literarios de este mes. Y también vamos a estar trabajando algunos libros relacionados a estos temas en el Club del Libro Online. Entonces, si alguien quiere saber un poco más sobre cuál es este club de lectura, pueden escribir la palabra club y les sale automatizada la información. Eso es algo que me encanta de dejar la información ya lista por si la quieren saber. Ahí tienen un montón de información sobre de qué se trata este club de lectura online, qué temas estamos trabajando y tiene mucha relación con todo lo que hemos comentado hoy. Así que nada, Javier, seguimos en contacto, Javier. Claro que sí, Mariela, gracias a ti y a todos los que estuvieron y todos los que van a estar. Gracias por siempre compartir conmigo. Gracias, Mariela, por este hermoso espacio para la literatura del Ecuador. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Luchi, por ese comentario hermoso. Gracias a todos. Linda noche. Chao, chao.